El día de hoy es la segunda parte del taller de crianza positiva. Les recuerdo, mi nombre es Jessica López. Y bueno, el día de hoy va a ser, yo creo que un tema como que a todos nos ha sucedido en algún momento. Es cómo manejar los berrinches con este tema de la crianza positiva. Y bueno, para poder entender o esta parte que es sumamente importante, hay que entender una cosa. Primero, que este tema de los berrinches en los niños, sobre todo en niños de 0 a 4 años, que es como algo totalmente normal en esta etapa de la infancia, es la forma que ellos tienen de comunicarnos sus emociones. Entonces, entendiendo esta parte, podemos empezar nosotros a desarrollar un poquito más la paciencia ante estas situaciones, que a veces es lo que hace complicado un poquito manejar el tema de los berrinches. Una de estas cosas es entender que si nuestro pequeñito está tratando de decirnos algo con el berrinche, pues entonces nuestro apoyo en ese momento necesita ser con amor, ya que pues a quien no le gusta ser apapachado cuando se siente triste o enojado o frustrado, que generalmente son las emociones que estos bebés nos van a estar diciendo con esta conducta. Entonces, bueno, dentro de lo que es importante recordar y que es parte de lo que veíamos el taller pasado, es que, bueno, recordemos que es importante validar el sentimiento del pequeño. Es decir, tratar de identificar qué es lo que nos está queriendo decir con esta conducta. Si es enojo, si es frustración, si es ansiedad, incluso a veces tiene que ver mucho con necesidades básicas, con hambre, con sueño, con frío. Entonces, tratar de identificar esto y validarlo con una palabra positiva, como un tipo de, entiendo que estás enojado, o incluso una pregunta, ¿estás enojado? Y de esta manera permitir que el niño sea quien nos está indicando esta parte. Entonces es validar, entiendo que estás enojado, es válido a veces estar enojado, a veces yo también me enojo, no pasa nada. La negociación es importante. La negociación no nos hace perder autoridad para nada, al contrario, es una de las cosas que nos permite manejar adecuadamente la negativa de un niño o incluso el berrinche de un niño cuando nos está pidiendo algo que no podemos darle o que no queremos darle porque va en contra a lo mejor de alguna regla o de algo que nosotros sabemos que es por su bien, como por ejemplo comer dulces antes de la comida o cosas por el estilo. Entonces es como una negociación. Probablemente el niño tiene hambre, entonces es evaluar, oye, ¿tienes hambre? Si me está pidiendo el dulce. Si me dice que sí es, bueno, no tengo dulces o el dulce es para después, pero ¿te gustaría otra cosa? Y ofrecerle un bocadillo a lo mejor saludable, una manzana, una zanahoria o algo que al niño le guste y de esa forma negociar. No estoy cediendo. Lo que estoy haciendo es poner el límite con palabras positivas, validando su necesidad y dándole una opción más adecuada a lo que se apega a la regla, por decirlo así. Actuar con calma y amabilidad. Y eso tiene que ver muchísimo con cómo nosotros necesitamos ir desarrollando nuestra paciencia, nuestra tolerancia a la frustración e incluso a una habilidad social que se llama asertividad, que es decir, cómo estoy recibiendo el comportamiento y los mensajes que me da mi chiquito y cómo puedo yo responder sin generar una respuesta emocional de tipo violenta o agresiva. Entonces, esto es algo importante. Y también no llegar al otro punto del ceder completamente. Evitar las etiquetas, ¿no? Yo sé que de pronto esto es como algo muy común, pero recuerden, evitar esta parte de, no entiendes o es que parece que no me escuchas o cosas así, dejarlas de lado un poquito porque necesitamos validar la necesidad del niño. Poner el ejemplo. Y en este caso del manejar este tipo de situaciones que son más emocionales es guardando la calma. Ahorita vamos a ver más específicamente por qué es importante. Y en determinado momento elogiar cada logro. Cada vez que un niño tiene un pequeño avance en su desarrollo o que está logrando mostrarnos algo que él ya se siente capaz de hacer o que nos quiere ayudar o demás, es elogiar ese logro, literal, hacerle
como que una pequeña fiesta de ese gran logro y eso lo va a seguir motivando a ir avanzando hacia el comportamiento adecuado. Y bueno, el primer punto que es importante entender cuando se presenta algún tipo de rabieta con los chiquitos es observarnos nosotros también. Si es que hubo algo que yo hice o que yo estoy sintiendo en ese momento que tal vez pudo haber desatado el comportamiento en el pequeño. Si yo estoy estresado, ansioso o incluso enojado y que no me permití tal vez incluso escuchar una necesidad o identificar incluso si el niño está teniendo alguna necesidad específica, como sueño, cansancio, hambre, o incluso algunas veces se trata de una inseguridad a la separación. Entonces necesito como que tratar de observar qué es lo que está pasando alrededor para poder entender qué mensaje me está dando este comportamiento. Recordando que el comportamiento no es porque el niño no quiera hacer caso o no es porque sea necio, hablando de etiquetas, sino que es porque está necesitando algo fisiológico o incluso algo emocional. Entonces es la única forma que conoce. Entonces entendiendo eso necesito observar para entender qué es lo que pueda estar sucediendo. Hay una parte que a lo mejor muchas veces hemos escuchado de esto de que las emociones se contagian. Y justamente es un poquito de lo que les mencionaba hace un momento. Hay algo que se llama neuronas espejo. Y las neuronas espejo justamente es lo que nos permite transmitir de alguna manera las emociones y por lo tanto cuando hablamos de un vínculo con nuestros hijos, pues que estamos con las personas que ellos más cuentan o con los que ellos se sienten más seguros y están más cercanos a nosotros, estas neuronas espejo les permiten a ellos entender o sentir lo que nosotros estamos sintiendo. Entonces, si en determinado momento nosotros estamos estresados, enojados o ansiosos, por supuesto que ellos lo perciben. Este es un tema importante porque más allá de si esa es una causa o no de sus reacciones, sí es un aspecto importante entender que cuando ellos están teniendo un berrinche y si nosotros perdemos la calma, seguramente ellos no van a guardar la calma. O seguramente esa calma que nosotros queremos que llegue en ellos, pues no va a llegar porque nosotros ya la perdimos. Porque a lo mejor lo hizo en un lugar público y nos está dando pena que nos vean feo porque piensen que somos malos padres o que no sabemos controlar a nuestro chiquito o lo que sea. Y nos hace desesperar o nos pone ansiosos o incluso nos enoja. Si nosotros empezamos a sentir esto, evidentemente las neuronas espejo van a hacer que el chiquito lo sienta y entonces en lugar de calmarse, el berrinche puede crecer todavía muchísimo más. Y entonces esa es una de las cosas que nos impiden el manejo adecuado de lo que es una rabieta. Nosotros necesitamos fortalecer muchísimo esta parte del desarrollo del control emocional en el sentido de no es que no me enoje o no es que no me vaya a sentir ansioso o estresado nunca, sino que necesito modularlo de tal manera que no me impida tener una respuesta adecuada y no nada más en la crianza, sino en toda mi vida. Pero hablando de la crianza es desarrollar estas habilidades que me permitan guardar la calma, ¿no? A partir sí del conocimiento, pero a partir también de ciertas estrategias que yo pueda aprender para modular mi estrés, mi ansiedad o mi enojo ante este tipo de situaciones específicas. Y entonces, bueno, este es un modelito este, de, de un científico que se llama Ned Herman, que él, su teoría dice que nuestro cerebro está dividido en 4 partes. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque si yo entiendo en qué punto se encuentra el berrinche, va a ser más fácil poder manejarlo. Y lo vamos a explicar así como facilito. Él lo mencionaba o hacía la analogía de que era muy parecido a los puntos cardinales. Y entonces dividía la parte de arriba y la parte de abajo. La parte de arriba como el cerebro civilizado, por decirlo así, y la parte de abajo como el cerebro primitivo, que es en este caso el color rojo y el verdecito, el cerebro primitivo, donde el cuadrante B es la parte que nos hace ser como cautelosos y evaluadores un poquito, pero la parte C es donde se guardan las emociones, donde todo lo que tiene que ver
con el atesoramiento emocional. Es decir, ahí es donde guardamos todas las experiencias emocionales, donde se generan las emociones y donde las vamos a regular con el tiempo. Un niño de menor de 4 años, que es como esta, donde más se dan los berrinches o las rabietas, esta parte la tiene poco madura. Entonces es evidente que es más fácil que las emociones se desborden a un niño con mayor madurez. Por otro lado, el cerebro superior, que es el de color azul y amarillo, es lo que nos permite ser como más racionales, por decirlo así. Del lado azul, que es la parte donde viene el pensamiento lógico, donde analizamos más las cosas y nos permite tomar mejores decisiones, como que es un tipo de filtro hacia lo emocional, ¿no? Nos permite medir como estas consecuencias. Y el lado derecho, o el cuadrante D, que es toda la parte creativa, la imaginación y todo esto que es que maneja esa parte. Ahora, ¿por qué es importante entenderlo? Si pudiéramos dividir el berrinche o las rabietas en 2 fases, la fase 1, el nivel del desencadenamiento de la frustración o del enojo, de la necesidad del pequeño, está todavía controlada. ¿Eso qué quiere decir? Que el niño todavía no llega a una emoción que le rebase, porque tal vez todavía estamos como en la oportunidad de manejarla a un nivel donde todavía podemos validar la emoción y todavía podemos poner un límite positivo, haciendo que el niño no entre como que a estas típicas conductas que detectamos como un berrinche, sino que apenas está como en la oposición, decimos, ¿no? Que es cuando pone su carita fruncida o a veces cruzan los brazos y me empiezan a decir que no. Y entonces ahí yo le puedo preguntar, oye, ¿estás enojado? ¿Por qué estás enojado? ¿No? Y entonces a lo mejor supongamos que estamos en el súper y me pide un juguete. Y yo no tengo dinero para comprarle un juguete o no se lo quiero comprar porque a lo mejor tenía pensado destinarse y no para otra cosa. Y entonces, a él le gusta y hasta lo agarra y todo, pero mi respuesta es no. Entonces él me va a poner esa carita fruncida y los bracitos y todo y no me lo va a querer dar, seguramente para ponerlo en su lugar. Pues como todavía no llegamos al punto del enojo que bajaría hasta el cuadrante C, donde es 100% emocional, por decirlo así, yo todavía puedo ser firme y distraerlo un poco con comentarios como, híjole, es que hoy no lo podemos comprar, pero ¿qué te parece si te compro tu fruta favorita, por ejemplo? ¿No? O incluso distraerlo, ¿no? De, mira, préstamelo, no lo podemos comprar hoy, pero mira, ya viste, qué bonitos son los colores de las manzanas o XY, y de esa manera distraer la atención. Estoy dando un argumento creativo que me permita distraerlo, pero también estoy siendo firme en mi no. Incluso al principio valido la emoción. Sé que estás enojado, pero no te lo puedo comprar hoy. Pero, ¿qué te parece si vamos a ver las frutas o qué yogur quieres para esta semana o lo que sea como una forma de negociación? Y la fase 2 es cuando ya tenemos como que todo este comportamiento característico de un berrinche, que es cuando entonces el niño ya está en esta fase emocional al 100%, ¿no? En ese sentido, ¿qué va a pasar? Cuando ya llega un punto donde no es manejable, el niño no nos va a escuchar. Por lo tanto, esta parte de ser firme y dar comentarios positivos tal vez no nos funcione porque el niño no nos va a escuchar. Entonces, ¿cuál es lo único que nos queda hacer en ese momento, independientemente del lugar? Y ahí es donde ponemos a prueba nuestra paciencia, es guardar la calma, abrazar al niño, validar la emoción, tratando de que él nos diga o con la cabeza o como sea que esa es la emoción que está sintiendo, preguntándole, ¿no? ¿Y estás enojado? ¿O estás triste? O sé que estás molesto por esto. Y a veces funciona mucho, sobre todo en los niños chiquitos, acariciarles la espalda, decirles que ya va a pasar esa emoción, que el enojo pasa, que está bien que lo sienta en ese momento, pero que lo amamos. No le vamos a decir nada con respecto al comportamiento hasta que se calme, porque si no el niño no nos va a escuchar. Y esto es como el gran reto, no ceder en el sentido de darle lo que nos está pidiendo. Porque si nosotros cedemos en ese momento a lo que nos está pidiendo,
lo que vamos a hacer es reforzar ese comportamiento. Y entonces vamos a hacerle al niño una asociación entre la recompensa y el berrinche. Es decir, si yo hago berrinche, voy a obtener lo que quiero. Y entonces ahí voy a hacer como una paradoja, porque yo quería ponerle un límite al principio, pero me hice el berrinche, me desesperé porque a lo mejor estamos en un lugar público, terminé dándole lo que quería y le estoy enseñando eso, lo que no quiero que aprenda. Que si me hace eso, el berrinche o la rabieta, al nivel que sea, va a obtener lo que quiere. Entonces, por eso es importantísimo que nosotros entrenemos sobre todo mucho esta parte de la tolerancia a la frustración, de estar calmados y entender algo. El niño, cuando está haciendo eso, me está dando un mensaje, aunque sea emocional, aunque a mí me parezca inadecuado, pero esa es la única forma que el niño tiene para demostrar sus emociones. Entonces, lo único que me queda es validarlo, abrazarlo y decirle que eso que siente en ese momento ya va a pasar, pero en que no por eso va a obtener lo que me está pidiendo si no es posible en ese momento, porque por algo le estoy diciendo que no. Ya que el niño se calma, ya que el niño está tranquilo, más allá de la negociación, es simplemente decir, está bien enojarse, sin embargo, a veces las cosas no se pueden obtener, pero vamos a seguir comprando o vamos a seguir paseando, mira qué bonito está el día, o dependiendo de la actividad que estemos haciendo. Ya no le toco más el tema, ya simplemente es distraerlo, pero ya lo calmé, ya le demostré que lo quiero y ya validé su emoción. Esta es la importancia de mantener la calma. ¿Por qué? Porque si el niño está emocionalmente desbordado, por decirlo así, ante un berrinche, si yo me desespero, yo me enojo, yo me frustro, me pongo ansioso por la conducta del niño, las neuronas espejo van a impedir que el niño se calme más rápido de lo que a mí me gustaría. O sea, va a seguir el berrinche muchísimo tiempo y de verdad a veces los niños duran muchísimo tiempo en ese estado. Y, y es porque los papás también se empiezan a frustrar o se empiezan a poner ansiosos y estamos transmitiendo esa emoción a los pequeñitos. Entonces, además de las pautas que decíamos la sesión pasada de lo que era dar los límites con amor y la ventaja también de manejar los berrinches con este estilo de la crianza positiva, nos permite pues que los pequeñitos desarrollen habilidades sociales importantes que les son habilidades para la vida. En primer lugar, aprender a respetar y a tolerar a las otras personas. ¿Por qué? Porque como yo desde muy chiquitito le estoy enseñando que se vale sentir como se siente, que a veces se vale decir lo que dice, pero que también hay ciertos límites y que además todas las personas nos sentimos así de vez en cuando o a veces, le estoy enseñando a respetar eso. Entonces, él va a ser más fácil que en un ambiente que ya sea fuera de casa, por ejemplo, en preescolar o en la escuela, él respete más a los niños ante comportamientos o ante emociones que ellos puedan sentir. Entonces, esto es importante. También una de las ventajas es que adquiere valores como la responsabilidad, la cooperación y la proactividad. ¿Esto como o consecuencia de qué? Por un lado, porque al momento de yo poner límites en el momento justo, le estoy enseñando que cada acto tiene una consecuencia y que por lo tanto, si él hace A, va a obtener B, sea positivo o negativo. Y eso les va fomentando la responsabilidad. Por otro lado, la cooperación. ¿Se acuerdan de los ejemplos que poníamos la sesión pasada de si yo doy el ejemplo y le quiero enseñar una conducta específica al niño, por ejemplo, como el de hacer su cuarto o recoger sus juguetes, o ya niñitos más grandes de llevar su plato al fregadero después de comer, etcétera, etcétera, le estoy enseñando que la cooperación es parte de la vida cotidiana y que además es responsabilidad de todos. También que a veces los juegos, sobre todo ya cuando hablamos de niños grandes, que empiezan a jugar como estos, con juguetes o compartir con otros niños y demás, o los juegos cooperativos, como los rompecabezas y estas cosas, que se vale y que hay reglas a seguir y que hay que tener paciencia y que todos podemos participar y que todos tienen un turno, etcétera, etcétera. Y son cosas que ellos van desarrollando porque además forma parte de su cotidianidad. Y por otro lado, la proactividad.
Si yo valido cada logro de este pequeño, pues evidentemente lo que va a pasar es que va a tener más ganas de hacer más cosas. Y es más, no solamente más cosas, sino que va a intentar hacerlo cada vez mejor o va a querer intentar un logro más, porque al final le gusta que se lo reconozcan, porque al ser reconocido, pues se siente bien y se siente valorado. Y de hecho está demostrado que cada vez que nosotros damos una retroalimentación positiva a alguien, ya sea niño o adulto, se va a esforzar por hacerlo cada vez mejor y entonces el desempeño en cualquier actividad va a mejorar impresionantemente, a diferencia de que si le recalco en que se equivocó o cuál es el error. Entonces, es por eso que esta es otra de las ventajas. Además, se vuelve cotidiano. Y estas habilidades o estos valores no solamente les va a servir como para la convivencia sana, sino también incluso para sus propias habilidades en la parte social, laboral y personal. Y así es como se van generando personas exitosas también. Le vamos también a enseñar y él va a aprender a regular sus emociones, ¿no? De una forma más adecuada, porque estamos logrando que pueda tolerar más la frustración. Cada vez que yo no accedo a un berrinche, cada vez que yo le digo un no con amor, cada vez que yo le pongo un límite positivo, él va a estar aprendiendo que las cosas no siempre son como queremos que sean o que no siempre las tenemos en el momento que queremos tenerlo. Por lo tanto, le estamos enseñando esto, tolerar la frustración. La frustración no es otra cosa más que ese indicador emocional que nos dice las cosas no están saliendo como queremos. Y por eso esa es una gran ventaja, porque entonces él, a pesar de que las cosas no le salgan a la primera cuando sea más grande, lo va a seguir intentando, porque sabe que se puede mejorar. Y eso es importante. Mejoramos autoestima. ¿Por qué? Porque en lugar de estar etiquetando o limitando o incluso recordando lo que no le sale bien, vamos a estar validando sus emociones, sus ideas y sus logros. Y evidentemente esto se va a ver reflejado en no solamente en cómo intenta las cosas o en que si las sigue intentando, sino en creer en sí mismo. Como lo que decíamos la vez pasada, generar una autonomía, que él puede hacerlo por sí mismo y que es capaz de hacerlo. Y eso genera seguridad. Otra parte que también genera seguridad es sentirse querido. Entonces, las pautas de la crianza positiva, por supuesto que van a hacer a un niño que sienta este amor que nosotros tenemos por ellos. Y entonces esto va a hacer que el vínculo afectivo entre papás e hijo se fortalezca. Y esto tiene un efecto importante en esta parte de la seguridad en sí mismo. Y entonces ahí es como que todo el combo completo. Y esa es otra de las ventajas, ¿no? Aumenta sus logros académicos, que va justamente pegado con lo anterior. ¿Por qué? Porque a pesar de que se puede equivocar al aprender una habilidad nueva o un conocimiento nuevo, se va a esforzar cada vez para hacerlo por sí mismo. Y esto va unado también de la proactividad. Como va a tener no solamente esta parte de la tolerancia a la frustración, sino de la autoestima y de la confianza en sí mismo, también va a ser una persona que sabe que puede hacer las cosas por él mismo y va a ser uno de estos niños que no necesitamos estar como que atrás de ellos para que hagan las cosas, sino que ellos van a generar hábitos de estudio más fácilmente. Entonces, por eso aumenta estos logros. Y además la automotivación va a hacer que él tenga razones propias para poder hacerlo. Y bueno, y otra de las ventajas es que puede resolver adecuadamente sus conflictos utilizando el diálogo y la empatía. Esto no es otra cosa más que asertividad. Y la asertividad es una habilidad social que nos va a permitir justamente resolver adecuadamente los conflictos en las relaciones, los hace menos propensos a violencia escolar, sobre todo, y los hace tener círculos sociales más saludables. Entonces, se dan cuenta cómo es todo lo que podemos ganar con las ventajas o con la crianza positiva. Y yo sé que no es tan sencillo como suena, pero que podemos hacerlo si nos esforzamos y ponemos atención en esto. Entonces, por acá me comenta Alex que necesitamos como reenviar la liga del Zoom para poder continuar porque nos queda poquito tiempo.
Entonces, pues tú dime, Alex, ¿le seguimos o mandamos la liga? Sí, mira, quedan 7 minutos. Igual si Ajá, quieres hacer o sea, ok, terminar tu parte teórica y después ya continuamos con con una las recolección preguntas. de preguntas, exacto. Ok, bueno, pues eso es como a grandes rasgos. Y bueno, pues básicamente esto, ¿no? El mensaje de todo esto es, pues crear en positivo, pues genera niños sanos en todos los sentidos, física, emocional y mentalmente. Se van a convertir en adultos con éxito porque van a ser autónomos, van a tener control de sus emociones, confianza en sí mismos. Y como padres, pues evidentemente más allá de culpa, porque de pronto sí nos sentimos culpables por algunas reacciones o acciones que tenemos, es tener la confianza de que lo estamos intentando y hacer lo mejor posible por ellos, ¿no? Que no hay como una paternidad perfecta. Yo creo que nadie nos enseña en realidad a ser padres, sino que más bien siempre hacemos lo mejor que podemos y queremos aprender cada vez más. Y más allá de no sentirnos mal por esto, es más bien tener la confianza de que lo estoy intentando hacer bien, lo mejor que puedo, y que además entender que la crianza positiva no solamente es como ciertas estrategias de cómo afrontar la crianza o los comportamientos de los niños, sino también esta parte de necesito yo observarme y darme cuenta de dónde necesito trabajar yo desde lo personal para poder dar una mejor crianza a mis pequeños o a mi pequeño, ¿no? Y, y eso también es una zona de oportunidad para todos. Entonces, dense cuenta cómo es como que tal como completo bienestar. Si yo como adulto, como papá, como mamá, estoy bien y me siento tranquilo y me siento confiada conmigo mismo también, satisfecho en muchos sentidos y soy capaz de regular mis emociones, por supuesto que eso es lo que va a facilitar una crianza positiva. Y vamos a ser no solamente una persona y un niño felices, sino vamos a poder ser una familia saludable y lo más feliz posible, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente es eso. Entonces, ¿qué les parece si esperamos a que Alex nos pase la liga de Zoom para pasar con la parte de las dudas y las preguntas? ¿Sale?